¿Qué tal, amigos? ¿Cómo estáis? Ya tenía yo ganas de leer una novela como esta. Paisaje teñido de gris. Una novela, bueno, costumbrista, histórica, una mezcla de todo, que habla de la oscuridad que cubrió a España al término de la Guerra Civil. Lejos de restañar las heridas de la etapa anterior, el régimen surgido de la victoria estableció una férrea dictadura, vengativa con los vencidos e impositiva con el resto de la sociedad. Esta novela habla de un tiempo difícil, donde los provenientes de uno y otro bando tuvieron que aprender a vivir juntos de nuevo, superando la desconfianza, el odio o la venganza por los hechos ocurridos en la etapa anterior, algo difícil de lograr en los pueblos pequeños, donde todos se conocían y todos eran sabedores del comportamiento que cada cual había tenido años atrás. No todos supieron actuar con propósito de concordia. Hubo quien optó por la revancha, quien se aprovechó de su cuota de poder o quien se negó a reconocer la derrota, originando un magma compuesto de miedo, rencor, flotando por debajo de la capa social. Toda esta podredumbre irá siendo desvelada por María, una niña cuya curiosidad la lleva a descubrir la incoherencia, las mentiras y los secretos que acompañan a los adultos, lo que acaba con su ingenuidad, llevándola a madurar prematuramente y replantearse en qué lado de esa sociedad dividida debe situarse. Gran obra. La autora Marisa Padilla Zagalaz, que nace en Bailén, Jaén, pero pasa su infancia y adolescencia en Argamasilla de Alba, Ciudad Real. Terminado el bachillerato, se marcha a Granada, donde estudia filosofía y letras, licenciándose en la rama de historias. Desde entonces, su vinculación con el pueblo que la vio crecer es escasa. Una vez jubilada, se instala en Argamasilla y entonces trata de enmendar su desapego anterior, convirtiendo ese pueblo manchego en el protagonista de algunas de sus novelas. Una de ellas, esta que tengo en mis manos y que me ha encantado, Paisaje teñido de gris. Escribe su primera novela sin habérselo planteado, como resultado de una terapia necesaria. Y así nace El Mirador Interior en 2006. Es entonces cuando descubre su pasión, bendita pasión por la escritura, y continúa escribiendo La Encantada, La Mujer del Acantilado, El Espejo y La Máscara, así como diversos relatos y esta obra maravillosa que paso a reseñaros. Hay libros que más que contar una historia, nos sumergen en una época, nos obligan a sentir la angustia y la esperanza de los personajes como si fueran propios. Paisaje teñido de gris, este libro es uno de ellos, nos traslada a la España de la posguerra, a un mundo de silencio, de miedos heredados y de vida atrapada entre la resistencia y la resignación. La autora construye una historia con un pulso narrativo firme y personajes que se quedan con nosotros, con los lectores, mucho tiempo después de haber cerrado el libro. A mí me ha pasado eso, sobre todo con Andrés, condenado a la clandestinidad, y con María, la niña que aprende a mirar más allá de lo que cuentan, que son los hilos que tejen esta trama de supervivencia y de memoria. La autora no se limita a describir, evoca, sugiere y nos arrastra al interior de los personajes. Es el acierto del libro, sin duda alguna, los personajes. Hay un ritmo pausado que a veces te asfixia, pero lo que hace es reflejarte la angustia de los protagonistas. Las descripciones son tan detalladas que casi se puede sentir la humedad del escondite de Andrés o el temblor de María cuando empieza a descubrir los secretos de su familia. Pero otro aspecto destacable, sin duda alguna, es la profundidad emocional que la autora logra imprimir en los diálogos y en los pensamientos de los personajes, convirtiendo cada página en un espejo de emociones contenidas. ¿Y de qué personaje os hablo? Por ejemplo, de Andrés, el hombre que el tiempo olvidó. Más que un personaje, yo diría que Andrés es un símbolo. Su historia es la de aquellos que tuvieron que esconderse durante años, condenados a una vida en la sombra por un país que los quería muertos o desaparecidos. Su evolución es conmovedora porque aunque su cuerpo esté atrapado, su mente y su corazón siguen buscando una forma de vivir, y ahí lo dejo. Su relación con María es su única ventana al mundo, y ver cómo poco a poco recupera la ilusión de ser escuchado, sin duda alguna, es uno de los aspectos más emotivos de esta novela. ¿Y qué decir de María, la niña que aprende a ver, el alma de esta obra?
su inocencia inicial en contraste con la madurez que va adquiriendo a medida que entiende el peso del pasado que carga sobre su familia. Lo que comienza como una simple curiosidad propia de una niña, una curiosidad infantil, se convierte en un compromiso con la verdad. Y su evolución es tan natural que uno siente crecer con ella. Es curioso. Y eso lo que denota es lo bien que escribe la autora del libro, a quien aprovecho para agradecerle la confianza en Círculo Rojo. La valentía de María, esa niña, ese eje central de la novela, no es grandilocuente, sino sutil, cotidiana, un coraje que se construye con pequeñas decisiones, con gestos que desafían a un miedo impuesto por generaciones. Bueno, ¿y qué decir de Aurelia, otro personaje? La madre que sostiene el mundo, representa la resistencia silenciosa de tantas mujeres que mientras los hombres eran perseguidos o asesinados, se quedaron sosteniendo familias con una fortaleza que rara vez se reconocía. Su amor por Andrés es desgarrador, pero lo que realmente impresiona es su capacidad de seguir adelante a pesar de todo. Y su relación con María es un reflejo de ese equilibrio entre protección y verdad, entre querer ocultar el dolor y entender que a veces es necesario enfrentarse a él. La novela juega con distintos tiempos narrativos, lo que permite reconstruir la historia poco a poco, como si el lector también tuviera que desenterrar los recuerdos junto a los personajes. De verdad que yo lo he sentido así. Esta estructura contribuye a la sensación de descubrimiento y refuerza el impacto emocional que en ciertos momentos clave tiene la obra. No es una historia lineal, ¿saben por qué? Porque la memoria no lo es. Temas principales, ya os lo he dicho, la memoria histórica, el derecho a la verdad. La novela pone sobre la mesa la importancia de recordar a quienes fueron silenciados. El miedo, la resistencia, se retrata cómo el miedo puede moldear generaciones enteras, pero también cómo el coraje se abre paso incluso en los contextos más adversos. Otro tema recurrente, la familia como refugio y condena, el vínculo entre los tres personajes protagonistas, Aurelia, María y Andrés, es complejo, está lleno de amor, pero también de secretos y heridas que no terminan de cerrarse. Y por supuesto la transformación de España que vamos viendo a través de María. Vemos cómo el país empieza a cambiar, cómo las nuevas generaciones se niegan a aceptar el silencio impuesto. Por todo ello y mucho más que os toca descubrir, Paisaje teñido de gris no es solo una novela, es un testimonio emocional. La autora logra que los lectores, además de comprender, sintamos la angustia de Andrés, la fortaleza de Aurelia o la valentía de María. Es un libro que de verdad deja huella, nos recuerda la importancia de mirar atrás para entender el presente. Una historia que me ha conmovido, pero que me ha parecido un grito silencioso.